Desde que la humanidad miró por primera vez hacia los cielos, nos hemos preguntado, ¿estamos solos? Relatos de seres de otros mundos, profecías y predicciones antiguas, y avistamientos aquí en la Tierra han aumentado nuestras expectativas. Pero en los últimos años, estas afirmaciones se han vuelto más frecuentes. ¿Cree que nuestro gobierno ha contactado a extraterrestres inteligentes? Es algo que no puedo discutir en público. Más insistentes. Sí, hubo componentes biológicos en algunas recuperaciones. Y cada vez más dramáticas. Desde noviembre de 1989, a lo largo de 2 años, Bélgica se vio abrumada por miles de avistamientos de ovnis, presenciados por cientos de observadores creíbles. Se iniciaron investigaciones públicas y se dieron explicaciones, pero la verdad siguió siendo difícil de alcanzar, y sea lo que fuere, parece haber regresado varias veces desde entonces. ¿Cree que los FANI crean una amenaza potencial a nuestra seguridad nacional? Sí. ¿Qué nos están ocultando? Nuestro equipo de expertos reabrirá los archivos, analizará la inteligencia, investigará la ciencia y revelará la verdad. Bélgica 1990. A medida que la década de 1980 llegaba a su fin, un modesto país europeo se convirtió en el foco mundial de una oleada sin precedentes de actividad ovni. En solo 2 años, miles de belgas afirmaron haber visto enjambres de ovnis volando a baja altura, y la similitud en sus descripciones fue sorprendente. Esta fue la famosa oleada de ovnis belgas. Bélgica, un pequeño país del noroeste de Europa que limita con los Países Bajos, Alemania y Luxemburgo, tenía en 1989 una población de solo 10 millones de habitantes. Los extraordinarios acontecimientos del 29 de noviembre de 1989 comenzaron en las afueras de la ciudad de Eupen, en el este del país. Es principio de invierno después del atardecer y está oscuro. 2 oficiales están realizando sus patrullajes de rutina cuando notan el campo iluminado como si fuera de día. Miran hacia arriba y ven una nave triangular flotando sobre ellos. En cada esquina hay un enorme foco blanco brillando hacia abajo y en el medio una luz roja intermitente. Cuando la nave comienza a moverse, los oficiales Heinrich Nicol y Hubert von Montigny regresan a su auto y la siguen. Dijeron que se movía lentamente y casi en silencio. Lo siguieron hasta la frontera alemana, dio media vuelta y regresó a Eupen. Los oficiales avisan del avistamiento a Albert Kreuz, su operador. Les preguntó si era Papá Noel buscando un lugar para aterrizar. No se lo tomaba en serio. Pero los 2 oficiales continúan rastreando el objeto hasta que finalmente se detiene sobre el lago Gilleb. Estacionaron en una colina que dominaba el lago y lo observaron flotar. Envió 2 rayos rojos, cada uno con una bola roja al final y una bola naranja parpadeando entre los 2. Los gendarmes observan cómo la nave sobrevuela la ciudad de Eupen. En el despacho, Kreuz se puso en contacto con los aeropuertos locales. Nada. No habían visto ni oído nada inusual, ni visualmente, ni en sus radares. De repente, detrás de los árboles apareció otro objeto. En este punto llevan alrededor de 90 minutos de encuentro. Según los testigos, este objeto se inclinó y mostró la parte superior. En ese momento los testigos vieron una cúpula y ventanas todas iluminadas.
solo verían esta nave por unos momentos antes de que se fuera volando. El incidente parece increíble, pero fue solo el comienzo. De vuelta a la base, el despachador mira por la ventana y ve la nave flotando a 100 metros de distancia. Solo permaneció unos segundos. Eso fue lo que hizo falta para pasar de escéptico a creyente. Y la velada estaba lejos de terminar. A unos 9 kilómetros de distancia, cerca del pueblo de Henri-Chapelle, otros dos policías, Dieter Plumont y Peter Nicol, presenciaron la nave y la describieron exactamente de la misma manera que Nicol y von Montigny. La misma forma triangular, los mismos focos, la misma bola roja en el medio, pero de pronto, las bolas rojas empiezan a silbar y se dirigen hacia abajo. No fueron los únicos en verlo. Según la Fuerza Aérea Belga, esa noche se reportaron más de 143 avistamientos de ovnis, con al menos 250 testigos. 13 de ellos eran agentes de policía de 8 lugares diferentes. Una familia de 4 personas vio la nave pasar por encima de ellos mientras conducían. Pero era rectangular, no triangular. Las autoridades investigaron 70 de los avistamientos. Algunos detalles diferían, aunque ninguno pudo explicarse completamente. Algo innegablemente extraño estaba sucediendo, y aún había más por venir. El 1 de diciembre de 1989, Francesco Valenaso, un pronosticador meteorológico, informó haber visto un ovni mientras caminaba por una plaza de la ciudad de Ans a unos 48 kilómetros de Eupen. Lo describió como lo había hecho un policía y que se movía lenta y silenciosamente sobre la plaza antes de irse. Era uno de los 4 informes que describían lo mismo. Un objeto triangular con 3 luces blancas y una sola luz roja. Luego, el 11 de diciembre, 21 testigos más se presentaron para decir que ellos también habían visto la misteriosa nave. Un niño de 12 años incluso dibujó lo que había visto. Sus 3 dibujos explican las diferencias en los informes sobre la forma de la nave, triangulares o rectangulares. La forma que ves depende de dónde mires. A pocos minutos de estos avistamientos, una testigo de la ciudad de Ernage, a unos 96 kilómetros al oeste de Henri-Chapelle, identificó el mismo objeto volando sobre ella mientras caminaba hacia su casa. La misma noche del 11 de diciembre de 1989, a las 18:45 horas, el coronel del ejército belga André Hamon estaba dando un paseo por el campo con su esposa cuando ambos vieron las mismas 3 luces blancas con la bola roja en el centro. Dijo que estuvo en el auto y salió. La nave giró hacia ellos. Flotó en silencio apuntándoles con un enorme foco a unos 100 metros de distancia. Luego hizo un giro brusco a la izquierda, alejándose de ellos antes de acelerar e irse. Eso expuso la parte inferior de la nave y era exactamente igual a como la habían descrito. El coronel Hamon presentó un informe detallado de su encuentro. Él afirmó que, en su opinión, no se trataba de algo visto antes. Después de 2 semanas de estos extraordinarios informes, la prensa hacía preguntas y el hombre que las respondía era el mayor general de Brouwer, jefe de operaciones de la Fuerza Aérea Belga. Él declaró que ninguno de los eventos había aparecido en el radar, pero como los avistamientos se produjeron en todo el país, su oficina se lo estaba tomando en serio. Basado en los informes recibidos, los informes del 29 de noviembre, no era ninguna aeronave convencional, y estaba seguro que tampoco se trataba de ninguna nave furtiva. La Fuerza Aérea autorizaba el envío de aviones siempre que cumplieran con 2 criterios. 1, tendría que haber un informe policial y 2, tendría que ser visto en el radar. Estableció una elevada carga de prueba. La gran mayoría de los avistamientos de ovnis nunca se informan a la policía y hasta ahora todos los informes afirman que estas naves se movían muy lentamente, lo que no detecta el radar. Todo se combinó para hacer que la confusión de los aviones fuera extremadamente improbable y tal vez ese era el punto. El mayor general de Brouwer hizo otro anuncio importante. La Fuerza Aérea ayudaría a Sovets, el grupo de investigación científica que lideraba todo. Esto les daba una distancia diplomática si la nave era identificada como estadounidense o soviética. Pero después de la explosión inicial de avistamientos, pasaron meses sin informes significativos de otros avistamientos. Pero llegarían más informes y cuando lo hicieran serían más notables que antes.
Después de una serie de avistamientos de aviones inexplicables a finales de noviembre y diciembre de 1989, Bélgica se vio presa de la fiebre ovni. El gobierno estableció criterios para lo que constituiría un avistamiento oficial y corroborado, que incluía un informe policial y una lectura de radar, y durante un tiempo todo quedó en silencio. Hasta la noche del 30 de marzo de 1990, ese viernes por la noche, un policía fuera de servicio vio 3 luces inusuales que se movían en dirección a Torenbeek-Gembloux. Lo reportó y les dijo que no eran estrellas y que estaban claramente adheridas a la parte inferior de un objeto triangular. Dijo que estaban cambiando de color rojo, verde, amarillo y que había llegado un segundo juego de luces. Al mismo tiempo, el centro de informes registró objetos desconocidos en sus radares. A las 11:30, una patrulla llegó a la propiedad del policía. Confirmaron el avistamiento. El informe de un testigo ocular, confirmado de forma independiente por agentes de policía y respaldado por contacto por radar, cumplía los criterios para enviar aviones de combate. Se desplegaron F-16 de la Fuerza Aérea Belga y se aceleraron hacia la supuesta ubicación del ovni. En 7 minutos, los pilotos aseguraron el radar en 9 ocasiones distintas y en cada ocasión, los objetos despegaron a una velocidad increíble. Los aviones de combate modernos pueden ascender a una velocidad de 1000 pies por segundo. Eso está en el límite de la tecnología actual. El radar mostró que el objeto ascendió de 2.100 metros a 3.000 metros en apenas unos segundos. Desde allí, descendió a 152 metros en unos 5 segundos. El cuerpo humano no puede soportar las fuerzas G involucradas en ese descenso. Es casi seguro que mataría a un piloto. Y luego aceleró aún más. Lo vemos en el radar, pasando de 150 a 1000 nudos con un chasquido de dedos. Eso es 2000 kilómetros por hora o Mach 1.5, sin que se haya reportado ningún estallido sónico. Las cifras no tenían precedentes. Durante la siguiente hora, los pilotos del F-16 jugaron con él, al gato y al ratón. Se acercaban para fijar el radar. Luego las luces pequeñas desaparecían y las grandes se disparaban a una velocidad vertiginosa. A la 1:30 de la madrugada del 31 de marzo, después de una persecución de 2 horas, el contacto del radar cesó y los F-16 se estaban quedando sin combustible. Meses después, el general de división de Brouwer reconstruyó los acontecimientos a partir de datos de radar. Todavía no tenía explicación. Lo único que sabía era que lo que perseguían operaba fuera del ámbito de cualquier nave conocida. Hizo la sorprendente admisión de que cualquier cosa que estuviera sucediendo en el espacio aéreo de Bélgica estaba fuera del control de la Fuerza Aérea de tenerlo. Lo que no sabían era que los avistamientos y el escrutinio de los medios llegaría a otro nivel y pronto llegaría una pieza icónica de la mitología ovni. Después de la persecución a alta velocidad del F-16 a finales de marzo, los avistamientos de ovnis en forma de triángulo sobre Bélgica comenzaron de nuevo y el 4 de abril de 1990 la nave finalmente fue captada en película. A las 10 de la noche, en la pequeña ciudad de Petit-Rechen, a solo 24 kilómetros de Oipen, en el este de Bélgica, una mujer que paseaba a su perro vio una embarcación con 3 focos flotando sobre su casa. Llamó a gritos a su compañero, quien salió corriendo con su nueva cámara y tomó las 2 últimas fotografías de su carrete. La primera fotografía tenía una exposición manual de más de 2 segundos, lo que permitiría capturar mucha luz, pero también provocaría imágenes muy borrosas. En la primera imagen, la nave se inclinaba hacia la izquierda. En la siguiente, no había nada. Pero esa primera foto borrosa parecía haber capturado lo que todo el mundo había estado hablando. Lo siguiente que sabes es que salió en una revista francesa. No se parecía a la nave reportada anteriormente, pero cuando el profesor Akeroyd la sobreexpuso, se pudo ver la forma triangular. La imagen final apoyó las declaraciones de los testigos oculares, que se remontan al primer encuentro en noviembre. El negativo fue examinado minuciosamente por varios científicos eminentes. François Louange, especialista en imágenes satelitales del Centro Nacional de Investigaciones Espaciales de Francia.
Richard Haynes, ex científico senior de la NASA, y el profesor André Mérion, doctor en física nuclear y profesor de la Universidad del Sur de París. Aparentemente no encontraron signos de manipulación de la imagen. Y dedujeron mucho más. Concluyeron que la rotación de los focos no giraba en torno a un único punto central. También concluyeron que la luz del medio era muy diferente de las tres exteriores y que todas estaban espaciadas simétricamente. Aproximadamente una década después, en 2002, el profesor Mérion volvió a probar la fotografía utilizando tecnología y técnicas mejoradas y anunció algunos hallazgos sorprendentes. Dijo que descubrió un halo alrededor de la nave. Al procesarlo, la luz formó un patrón similar al que forman las limaduras de hierro que rodean el polo de un imán. Eso llevó a una teoría sobre el barco que se movía rápidamente. El profesor Meeson, del Departamento de Física de la Universidad de Lovaina, propuso la propulsión magnética plasmadinámica, ya que esto encaja claramente con las características de la declaración del testigo. A primera vista, las cosas estaban empezando a encajar. La imagen era similar a lo que la gente había visto y experimentado y se hizo conocida en todo el mundo. Mientras tanto, en Bélgica, los avistamientos continuaban. El 22 de abril de 1990 hubo nada menos que 7 informes de triángulos voladores. Pero 2 trabajadores de una fábrica en Bazekles, cerca de Bruselas, hicieron una afirmación aún más notable. Estaban en el patio antes de la medianoche y dijeron que un enorme trapezoide que parecía un portaaviones al revés se movía lentamente sobre ellos. De nuevo todo estaba en silencio, nuevamente se movía muy lentamente y luego iluminaba con focos gigantes desde arriba. Parecía que esta oleada de avistamientos nunca terminaría. En todo caso, los informes se llegaban en mayor número y con mayor detalle que nunca. El 26 de julio, una pareja conocida solo como Señor y Señora H afirmó haber interactuado con una de las naves. Esto fue en Grace Holland, a unos 55 kilómetros de Eupen. Eran las 10:30 de la noche. De hecho, dieron dimensiones. Tenían 12 metros de profundidad y un cinturón de luz blanca recorría 2 de sus lados. Afirmaron haber visto los 3 focos habituales, pero con mayor claridad. Estaban separados de la nave, pero conectados entre sí por algún soporte desconocido. Mientras continuaban conduciendo hacia la cercana Cerón, el señor H decidió iluminarlo con las luces delanteras. Hizo 2 destellos. Entonces, la nave giró y destelló de vuelta 3 veces. Si se verifica, eso convertiría a esta sencilla pareja de la Bélgica rural en una de las primeras personas en comunicarse con vida extraterrestre inteligente. La nave avanzó hacia el coche y llegó a unos 100 metros a la derecha y lo siguió por las carreteras con colinas. Para entonces, la pareja empezó a tener miedo y se sintieron aliviados de que cuando cruzaron el puente hacia Cerón, el ovni los abandonó. Se informaron más avistamientos de ovnis en los meses y años siguientes, pero este incidente se considera uno de los últimos de la oleada de avistamientos de ovnis que comenzó en noviembre de 1989. Durante 2 años se presentaron más de 2.000 informes y se investigaron 650 casos. Más de 500 de esos casos siguen sin explicación. La ausencia de pruebas físicas contundentes es obviamente un desafío, pero el volumen de relatos de testigos presenciales no tiene paralelo. Más de 200 de los avistamientos duraron más de 5 minutos y más de 300 involucraron a testigos que vieron la nave a muy corta distancia e incluso directamente desde debajo. Ninguno de los testigos ha cambiado jamás su historia, aunque algunos escépticos han afirmado que se trataba de un caso clásico de histeria colectiva. El mayor general de Brouwer insiste que, sea lo que fuere, era muy real. La oleada de avistamientos de ovnis sobre Bélgica a principios de la década de 1990 no tuvo precedentes y no se resolvió. Los testigos compartieron relatos notablemente similares y uno incluso logró capturar una nave en película. Pero luego en 2011, Patrick Maréchal invitó a los periodistas a su casa para mostrarles algo que abrió el caso. Les mostró cómo falsificó la única fotografía de toda la ola. Mostró cómo había logrado el truco con algunos de sus amigos del trabajo utilizando métodos increíblemente simples.
Tomaron un trozo grande de poliestireno y lo cortaron para darle forma. Luego lo pintaron y le añadieron linternas en cada una de las esquinas, lo colgaron de un trozo de cuerda y tomaron las fotografías. Para demostrar que fingió, presentó docenas de fotografías que habían tomado para conseguir una que fuera perfecta. Considerando los métodos rudimentarios que utilizaron, un engaño es aún más embarazoso para los científicos que declararon auténtica la foto. No había duda al respecto. Fue un engaño. Fue entonces cuando el interés estaba en su apogeo. Pensaron que sería divertido y engañaron al mundo durante 20 años. Y resulta que los bloqueos de radar del F-16 durante la loca persecución de ovnis a través del espacio aéreo belga en marzo de 1990 tampoco eran lo que parecían ser. Dos científicos de la Real Academia Militar de Bélgica y del Centro de Guerra Electrónica, el oficial cadete Gilmard y el mayor Salmon, revisaron las cintas de radar y concluyeron que al menos algunos de los bloqueos eran lo que se conocía como ángeles. El nombre oficial de los ángeles es dispersión del aire claro, un fenómeno llamado dispersión de Bragg, que puede provocar un reflejo en el que el radar identifica objetos sólidos donde no los hay. La evidencia que respalda la teoría de los ángeles es bastante convincente. Con 4 de los bloqueos, los objetos descendieron rápidamente con altitud negativa en algunos casos, lo que significaba que en realidad se hundieron bajo tierra como se ve en el radar. Pero quizás se trata de un reflejo similar a un espejo de las imágenes del radar desde el piso. Pero la teoría de los ángeles no lo explica todo. Misen insiste en que hay un rastro de radar que no se puede explicar. Y si bien es posible que hayan habido condiciones atmosféricas inusuales, eso no significa que el radar no haya podido funcionar correctamente. Y nada de esto explica los avistamientos desde tierra por parte de varios agentes de policía belgas, o por el oficial de alto rango de la Fuerza Aérea belga, el mayor general de Brouwer, quien nunca cambió su historia y sigue convencido de que esto no fue un error de radar, sino uno de los avistamientos de ovnis más reportados y corroborados de todos los tiempos. Como ocurre con todos nuestros archivos alienígenas, el contexto es clave. Los finales de los 80 y principios de los 90 fueron de grandes cambios. La Guerra Fría estaba terminando, cayeron el muro de Berlín y el telón de acero. Con media Europa en revolución, se esperaba lo inesperado. Lo que la gente decía haber visto puede incluso haber sido influenciado por otro avistamiento famoso. A principios de los 80 hubo avistamientos por cientos de personas, de objetos oscuros triangulares y en forma de V volando sobre el Hudson. La cobertura de este evento consolidó la idea en la mente de que los ovnis eran triángulos negros. Entonces, ¿cómo es que todos los testigos aparentemente creíbles ven los mismos objetos triangulares negros y la misma configuración de luces simultáneamente en diferentes partes del condado sin que haya ninguna explicación oficial? Se pueden hacer proyecciones ópticas que podrían crear este tipo de reportes. Por ejemplo, puede proyectar láseres desde partículas de aerosol en el aire, puedes hacer que las partículas brillen, puedes crear otros tipos de proyecciones que se pueden mover a lo que parecen ser velocidades increíblemente rápidas, porque la luz no tiene inercia ni masa y puede moverse a cualquier velocidad. Y las proyecciones de luz no aparecen en el radar. Los informes del radar son inconsistentes, a veces muestran objetos, a veces no. ¿Eran ángeles? ¿Propagación anómala? No lo sabemos, tal vez fueran solo un tipo de ruido del sensor, pero lo que sabemos es que estos objetos no reflejaban fuertemente la energía del radar. Contrariamente a los hallazgos iniciales, un estudio más detallado de los informes del Grupo de Investigación OVNI del SOBEPS acerca de 9 señales de radar determinó que 3 eran señales de los mismos jets y los otros 6 se debían a una anomalía conocida como dispersión de Bragg. Bragg se produce cuando las estructuras como áreas de aire cálido y frío muy juntas tienen el mismo tamaño que la longitud de onda del radar. Esto es bastante común, sobre todo en radares más antiguos. Misen insistió aún en que había un rastro de radar que no podía ser explicado ni por los ángeles ni por la dispersión de Bragg, porque había testigos presenciales. Tenemos avistamientos visuales en tierra y el objeto ahora está siendo rastreado en la red de defensa aérea belga. Los pilotos fijan este objeto en sus radares aéreos, pero el ovni rompe la señal, por lo que lo vuelven a fijar y rompen el bloqueo nuevamente. Y esto sucede múltiples veces. Entonces, ¿es posible que los datos del radar muestren la increíble maniobrabilidad y la alucinante velocidad de un ovni?
La lógica dicta que la explicación más extrema e improbable, la inteligencia extraterrestre, debería estar al final de la lista. De hecho, sin embargo, hay una razón igualmente lógica por la que llegó a la cima. El halo podría provenir de muchas fuentes, como la dispersión de luz de las partículas en el aire. Más interesante aún, podría haber sido generado por el sistema de propulsión dinámica magnetoplasma. Estos motores, utilizados casi exclusivamente para propulsar naves espaciales terrestres, han estado en desarrollo desde principios de los años 60. Un campo magnético de muy alta potencia expulsa un gas ionizado, creando un empuje hacia adelante. Se emite un haz de luz fluorescente y el color de esa luz depende del gas que se utiliza. Estos aceleran mucho más rápido que los motores tradicionales. La misión de SOBEPS era promover una investigación seria sobre los fenómenos OVNI mientras se esforzaba por mantener una actitud científica en todos los aspectos de la investigación. El grupo de SOBEPS que fue encargado de la investigación no fue neutral en sus informes. Eran un grupo OVNI y tenían prejuicios. SOBEPS empleó una combinación de métodos de investigación, incluidas entrevistas con testigos, análisis de radar y seguimiento de campos electromagnéticos, y encontraron coherencia en los informes. Describían un objeto negro de forma triangular con luces brillantes. Pero lo que se omitió en esos informes es tan importante como lo que se incluyó. Al informar la policía un avistamiento, SOBEPS informó que el objeto estaba en silencio, cuando en realidad la policía informó que había escuchado un motor y pensaron que era un helicóptero. El método científico debe seguir los hechos y no promover una agenda particular. Las anécdotas no son datos, por muchas que recopiles. Como científicos desarrollamos teorías y métodos para poder comprender el universo que nos rodea. Intentamos evitar prejuicios, pero por supuesto somos humanos. La clave de la buena ciencia es permanecer neutral y observar lo que realmente sucede en lugar de lo que quisiéramos que sucediera. En su defectuosa búsqueda de pruebas que respalden su teoría de la incursión OVNI, ¿SOBEPS socavó la imparcialidad y credibilidad de su propia investigación? Por supuesto, en una oleada de ovnis, una organización con una agenda sólida puede cambiar la percepción del público. Si bien el informe ha sido criticado por sus sesgos, ayudó a crear conciencia y trató de promover un enfoque científico para la investigación de fenómenos aéreos inexplicables. Por un lado, la investigación mostró que las autoridades se toman un poco más en serio la idea de los ovnis. Por otro lado, demostró cómo una investigación presuntamente científica puede verse contaminada por ideas preconcebidas. La mayoría de las personas que creían que la fotografía era genuina querían creerlo. El pensamiento crítico es importante a la hora de verificar la autenticidad de cualquier información visual. Las imágenes desencadenan emociones. Esas emociones pueden ser tan profundas que algunas personas se negaron a creer que el triángulo de luces en el cielo fuera un engaño, incluso después de que los perpetradores lo admitieran. Para muchas personas cercanas a las investigaciones de este tipo de incidentes, esta admisión, unos 20 años después, huele a encubrimiento. Creo que la afirmación de que la foto es falsa debería tratarse de la misma manera que alguien que dice «he visto un ovni». En otras palabras, bueno, veamos la evidencia. Ahora bien, hay otra escuela de pensamiento que dice que si queremos difundir la historia de alguna manera, una forma de hacerlo podría ser intentar desacreditarla. Es difícil demostrar que una fotografía de ovni es real o falsa. Hoy en día es fácil determinar si una imagen digital es falsa, pero con la fotografía de la vieja escuela hay que buscar inconsistencias en la iluminación o cosas más obvias como cuerdas. Una imagen borrosa no es prueba de falsificación, pero si tomas la foto de un ovni, tal vez estés apurado y lleno de adrenalina. Estarás tembloroso, pero una imagen borrosa ayuda a falsificar. El contraargumento dice que las cualidades del propio ovni podrían impedir fotografiarlo con claridad. Algunos ufólogos e investigadores han propuesto que los ovnis emiten campos electromagnéticos, radiaciones ionizantes u otros tipos de energía que pueden distorsionar los dispositivos electrónicos, incluidas las cámaras. Esto explica por qué algunas fotografías enseñan patrones extraños o por qué algunas cámaras no funcionaron frente a un ovni. A primera vista, las miles de personas que describieron el mismo ovni sobre Bélgica durante un periodo de 2 años parecen pruebas convincentes. ¿Pero lo son? Una vez que una comunidad se interesa en informes ovni, habrá más informes. Es probable que las personas identifiquen erróneamente porque están entusiasmadas.
Si un objeto es visto por telescopio radar, rastreado por la policía y muchos testigos lo fotografían desde muchos ángulos y su posición pudiera triangularse, habría una prueba muy cercana a ser real. Sin duda convencería a mucha más gente. Incluso ahora, con más de 2/3 del mundo llevando una cámara, todavía no tenemos esa imagen verdaderamente convincente de la vida extraterrestre. El hecho es que los humanos no somos testigos confiables, ni siquiera de cosas que hemos experimentado personalmente. La memoria no es un registro perfecto de la realidad, pero sí un proceso reconstructivo en el que influyen muchos factores. Cuando recordamos un evento, lo recreamos en nuestra mente. Los detalles pueden cambiar, la nueva información puede afectar la forma en que recordamos un evento. En la emoción de supuestamente ver un ovni, incluso nuestro sentido del tiempo puede verse alterado. La adrenalina juega un papel crucial. Aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la frecuencia respiratoria. Altera cómo el cerebro procesa la información, haciendo que el tiempo se perciba más lento. Como resultado, esta percepción alterada del tiempo podría afectar toda su experiencia y recuerdo de un evento como presenciar un ovni. El exagente de la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea, Richard Doty, ha entrevistado a cientos de testigos de ovnis durante su carrera. Si el testigo es entrevistado poco después del incidente, van a tener el mejor recuerdo y el conocimiento y la información más detallada. Pero si se espera una semana, un mes o un año, exagerarán basándose en otra información que hayan escuchado. Puedes lanzarla por la ventana si tiene más de una semana. La mayoría de los relatos de testigos presenciales belgas se registraron más de una semana después de los hechos. Ahora que la evidencia fotográfica es cuestionable y se ponen en duda los relatos de los testigos presenciales, ¿hay algún elemento de este archivo que resista el escrutinio? El hecho de que muchos de los testigos fueran militares o policías, para mí es positivo para la historia. Los testigos militares son más confiables que los no militares, principalmente debido a su entrenamiento, su profesionalismo y la forma como están entrenados para observar ciertas cosas, especialmente en combate. El mayor general Wilfred de Brouwer era el oficial superior de la Fuerza Aérea Belga, encargado de investigar estos avistamientos para el gobierno. Entrevistó a los pilotos, a los operadores de radar, reunió todos los documentos. Al final de todo esto, la conclusión fue que el objeto no tenía explicación. Es un testigo intachable. Pero Chris Bader no cree que ningún testigo sea verdaderamente intachable. Los policías, pilotos y militares también pueden equivocarse. Es posible que estén más seguros que nadie de haber visto algo, incluso si la evidencia es ambigua. Pero si bien se puede debatir la causa de los incidentes, una cosa no se puede negar, que había algo en los cielos de Bélgica desde noviembre de 1989. Si no era una nave extraterrestre, ¿qué podría ser? Cuando miramos la totalidad de los informes aquí, lo que obtenemos consistentemente es un rayo de luz que va desde la nave hasta el suelo. Podrían ser reflectores o balizas de advertencia, pero también podrían ser rayos del sistema de propulsión de iones. Esa tecnología existe aquí mismo en la Tierra. Los avistamientos de ovnis de forma triangular podrían explicarse por el Boeing DC-25 o el bombardero furtivo B-2 Spirit, pero la teoría más interesante es la rumoreada TR-3 Black Manta. Si las historias sobre su existencia son ciertas, entonces es un avión espía subsónico y furtivo de la única Lockheed Skunk Works. Esta nueva tecnología ciertamente podría parecer de otro mundo, y sería algo que al menos el ejército estadounidense tendría un gran interés en encubrir o promocionar como actividad ovni, en lugar de equipo militar de última generación. La afirmación es que utiliza mercurio a alta presión acelerado por energía nuclear que le permitiría volar a altas velocidades y realizar maniobras rápidas y ágiles a lo largo de los 3 ejes. ¿Y qué pasa con las señales de radar? El plasma generado reduce la firma del radar, haciéndolo casi invisible e indetectable por el control del tráfico aéreo y otros sistemas de defensa. La existencia de esta nave experimental cubriría todas las bases de la oleada belga. Personalmente creo que existe una gran posibilidad de que sean drones. Ciertamente, las aceleraciones extremas que son tan duras para el cuerpo humano sugieren que como mínimo no eran tripulados.
También es posible que se trate de algún tipo de nave experimental que nunca sería reconocida. Es importante tener en cuenta que las cosas se probarán experimentalmente mucho antes de que sean de conocimiento público. Así que ahora habrá cosas volando por ahí que no verás en 20 años. Si la operación de vuelo fuera altamente clasificada, la Fuerza Aérea negaría que tuviera algo volando por la zona. La Fuerza Aérea y la Armada ocultan cosas todo el tiempo, incluso a sus aliados. Pero la pregunta es, ¿por qué probarían esto en áreas densamente pobladas en lugar de áreas remotas donde casi siempre prueban este tipo de tecnologías? Puede que haya una muy buena razón para ello. ¿Quieres probar qué tan bueno es tu avión? Es sigiloso. Podemos volarlo sin que ni siquiera otro miembro de la OTAN lo detecte en el radar. Y entonces haces una especie de prueba a ciegas. No alertas a nadie. Ese algo está por llegar y es una prueba del mundo real. También podría haber sido Rusia. Hay que recordar que Bélgica es la sede de la OTAN, que es el principal enemigo de Rusia. Entonces es posible que los rusos estuvieran llevando a cabo lo que llamamos una operación de hurón, donde estimulaban y sondeaban nuestros sensores y defensas para ver cómo reaccionaban. Ya sea Rusia o Estados Unidos, es una teoría que los belgas investigaron activamente en su momento. Los belgas nos dijeron en el Ministerio de Defensa que por supuesto habían considerado la posibilidad de que se tratara de un avión furtivo o algún prototipo de dron u otro dispositivo y había presionado mucho a Estados Unidos sobre esto, pero obtuvieron negaciones totales. Alguien podría haber hablado en voz baja con los belgas y haberles dicho, miren, no podemos decirles nada específico, pero no se preocupen por esto. Esa conversación nunca sucedió y eso hace que uno se pregunte. Ahora podemos estar seguros de que los belgas sospechaban al menos la posibilidad de una participación estadounidense en la serie de avistamientos de aviones no identificados en el espacio aéreo belga entre finales de 1989 y principios de 1990. Una frase concreta del informe oficial sobre los incidentes inexplicables tocó la fibra sensible de Nick Pope. Dijeron, sea lo que sea, menos mal que fue amistoso. Porque si no hubiera sido así, no habríamos podido hacer nada. Bueno, y eso quedó en el aire. Fue un poco escalofriante. Porque esa frase, menos mal que eran amigables, casi implicaba que corporativamente la Fuerza Aérea belga estaba aceptando la posibilidad de que se tratara de extraterrestres. Si se tratara de una prueba militar, entonces no sería la primera ni sería la última. La oleada belga se ajusta a un patrón de varios avistamientos de ovnis a gran escala muy similares. A principios de los 80 hubo muchos avistamientos con objetos en forma de triángulo, parecidos a los del Valle de Hudson y en Bélgica. Y en marzo de 1997, miles vieron desde Nevada a Arizona grandes objetos en forma de V en el cielo. Viajaban lentamente al sureste y se les conoció como las luces de Fénix. Y hubo otro evento menos reportado en el Reino Unido, aproximadamente un año después, inquietantemente similar a los avistamientos en Bélgica. Los avistamientos del Triángulo de 1993 sobre el Reino Unido se centraron en dos bases militares, Gosford y Shrewsbury. En Gosford, una patrulla de agentes de policía de la Fuerza Aérea vio una gran nave triangular. Y luego, en Shrewsbury, nuevamente el oficial meteorológico vio un enorme objeto de forma triangular. Dijo que tenía un tamaño intermedio entre un avión de transporte C-130 y un Boeing 747. Y dijo que un estrecho rayo de luz en un punto salió disparado de esta nave y lo seguía hacia adelante y hacia atrás como si estuviera buscando algo. Hay un patrón consistente en los informes de estos avistamientos que es imposible de ignorar, y Richard Doty cree que hay aún más evidencia que apunta a la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Durante el caso del Valle de Hudson de 1982, durante ese periodo había varias bases en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en el estado de Nueva York. La base de la Fuerza Aérea Griffith y la de Plattsburgh son bases que albergan bombarderos
y armas nucleares. También eran un buen escondite para las caravanas experimentales que pilotaban la Fuerza Aérea. Estos TR-3B o A que la gente vio durante el caso del Valle del Hudson probablemente provenían de estas bases en el estado de Nueva York. Doty cree que eso podría ayudar a explicar el infame evento de las luces de Phoenix de 1997. La primera parte de ese avistamiento, que ocurrió en realidad en el suroeste de Phoenix, involucró a un avión A-10 de la Fuerza Aérea estadounidense que estaba lanzando bengalas al aire durante un ejercicio. La segunda parte del avistamiento, que ocurrió sobre el norte de Phoenix y por toda Arizona, fue probablemente una nave experimental TR-3B que volaba desde la base de la Fuerza Aérea Creech en Nevada o desde el Área 51. Esa nave tenía luces, tenía un sistema de iluminación que podría configurarse como un sistema de iluminación requerido por la FAA. La iluminación de la nave sobre Bélgica, Hudson y Phoenix es consistente con la de un avión convencional. Los aviones alienígenas no cumplen con las reglas de la FAA. A medida que nuestra investigación sobre la oleada de avistamientos inexplicables de ovnis sobre Bélgica a principios de la década de 1990 llega a su fin, gran parte de la evidencia apunta hacia naves militares. Como el testimonio jurado ante el Congreso revela que incidentes como estos son más comunes de los que se informó anteriormente. ¿Hemos resuelto lo que ocurrió en Bélgica en 1990? Aunque algunos aspectos de la oleada belga tiene explicaciones convencionales, no puedo descartar por completo una posibilidad extraterrestre. No creo que la nave que se observó sobre Bélgica fuera un ovni. Creo que fue una nave experimental de la Fuerza Aérea debido al sistema de iluminación y alguna otra información que obtuvimos de fuentes clasificadas. No podemos asegurar lo que sucedió en Bélgica, pero estamos seguros de que factores no extraterrestres formaron parte de la oleada belga. Todas las explicaciones no extraterrestres son plausibles, pero no son muy probables porque presumiblemente este tipo de avión avanzado sería algún tipo de gobierno. Y simplemente no prueban cosas así abiertamente, lo hacen en campos secretos. Y luego otro factor es que esto fue hace mucho tiempo. ¿Es creíble que no hubiésemos visto ni oído nada parecido en todo este tiempo? Realmente no lo creo. Incluso hoy escuchamos afirmaciones similares por parte de pilotos de la Marina estadounidense sobre el video de Gimbal y la nave Tic Tac avistada en la costa sur de California. Lo que sea que se haya presenciado en Bélgica puede no ser nuevo y no parece que vaya a desaparecer. Esto se investigó a fondo y aunque se cometieron errores, hicieron un buen trabajo y todavía no pudieron encontrar una respuesta. Es lo que no sabemos, y tal vez nunca sepamos, lo que tiene respuestas. En mi opinión, el caso OVNI de Bélgica es otro caso de operaciones psicológicas. Creo que se trata de una operación para evaluar cómo reaccionarían los humanos y también los policías ante un objeto volador no identificado. Creo que lo que la gente vio es más que explicable. Ahora sabemos que solo el ejército estadounidense tiene cientos de encuentros con Fanny inexplicables en sus registros. El hecho de que estos informes finalmente estén disponibles es clave para Eric Hasseltine, quien cree que esta investigación arroja luz importante sobre un elemento particular del pensamiento científico humano. Así como se acumulan avistamientos creíbles como este, nos vemos obligados a admitir las limitaciones de nuestro conocimiento y comprensión. ¿Es algo extraterrestre? ¿Es ciencia atmosférica? ¿Es algún otro tipo de fenómeno natural que no entendemos? ¿Existe algún adversario que tenga tecnología avanzada? Debemos ser inteligentes y reconocer que aunque sepamos algo, no tenemos idea de qué pasó aquí. La oleada ovni belga es uno de los eventos más confusos y convincentes en la historia reciente de los ovnis. Pero hasta que surjan más detalles, es otro expediente extraterrestre que debe, al menos por ahora, permanecer abierto.